Bueno, en Excel seguramente cuando vos tenés que calcular una suma o tenés que hacer algunas operaciones matemáticas con números, seguramente si tenés que sumar pones la función suma, después pintás y te da el resultado. Hay una opción más fácil de hacer esto porque esta sería una forma básica de utilizar Excel, pero hay otra manera de utilizarlo que es guardando el nombre de rangos o de celdas. El administrador de nombres es un panel que se encuentra en el menú fórmulas, que lo que te muestra es el nombre que recibe un conjunto de celdas, una tabla o una celda individual. Pero claro, si vos lo abrís la primera vez, vas a ver que acá está vacío y que no tenés ningún nombre asignado. Entonces, lo que podés hacer para asignarle nombres es elegir una celda en particular. Por ejemplo, vos podés marcar esta celda de porcentaje y acá en el cuadro de nombres le pones nombre. Acá fíjate que me dice que ese porcentaje está en la celda C2, pero yo le puedo decir que ese porcentaje se llama recargo, por ejemplo. Entonces, ahora, además de llamarse C2, también se llama recargo. Y ese nombre recargo lo podés utilizar para alguna operación matemática. También funciona igual con los rangos. Vos podés seleccionar todo este rango y decirle que todo ese rango se llama cantidad. Entonces, cuando utilizás la función suma, en vez de poner suma y seleccionar todas las celdas, les decís que sume cantidad. Entonces, pones la función suma y acá adentro, en vez de ir a seleccionar, escribes cantidad. Fíjate cómo ya te lo reconoce Excel y te avisa que hay un conjunto de celdas que se llama cantidad. Las elegís con doble clic y cuando le das Enter, te suma todos esos números que pertenecen al rango cantidad. Si necesitas sacar el porcentaje utilizando el nombre de la celda que le puse antes, podés poner igual, tocas ese número y lo multiplicas por el nombre que le había puesto yo al porcentaje, que se llamaba recargo. Y eso te va a dar el porcentaje del total que calculé antes. Si querés saber un poco más cómo optimizar esto, sobre todo utilizando tablas, te voy a dejar una tarjetita acá arriba para que vayas a ver el video en donde lo explico.